la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en una nueva cita electoral. En esta ocasión vamos a analizar las elecciones de Ucrania del 31 de marzo, una cita geopolítica de alto calibre en donde se espera la celebración de una segunda vuelta electoral. Nos acompaña el doctor Andriy Ryzhkov. Él es miembro del Servicio Nacional de Investigadores y de nacionalidad mexicana y ucraniana. Bienvenido, Andriy. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros también está el maestro Mauricio Esteves. Él es catedrático de la Universidad La Salle y también colaborador del Centro de Estudios de Euroasia de la UAM Xochimilco. Bienvenido, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también Mariana Lara Ataola. Ella es articulista de la revista Voz y Voto y una experta en temas de Europa del Este. Mariana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ucrania ha sido un país que ha cargado una historia tumultuosa debido al territorio que conserva un gran valor geopolítico y económico y estratégico y que ha levantado el interés y la codicia de los grandes imperios y de las potencias centrales. Por ejemplo, ahí se apuntó el interés del Imperio Otomano, Austrohúngaro, ruso y soviético, y también fue parte de la mancomunidad de Polonia y Lituania. Ucrania es un país que consiguió su independencia en 1991 y a partir de ahí es un territorio disputado entre la esfera de influencia rusa y de la Unión Europea. Es un país que tiene una posición internacional muy importante porque bajo su condición es granero de Europa y también por este territorio conecta el gas ruso que va a la Unión Europea y que le da un sentido de europeidad a Rusia. Mauricio, empecemos con una pregunta que es muy importante. Ucrania siempre ha sido un país que ha sido codiciado por los intereses de las potencias centrales, ha sido invadida una y otra vez desde su temprana historia. ¿Cuáles son los atributos que la posicionan como un país botín en el escenario internacional? Ok, me parece que históricamente Ucrania tiene una característica muy particular y que puede ser vista como un espacio en donde nacen y donde convergen diferentes perspectivas civilizatorias incluso, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en la historia de Rusia, buena parte de sus orígenes los vamos a encontrar en esta zona, ¿sí? La propia Rus de Kiev como un elemento clave. Y es ahí donde podemos observar algunos lazos, ¿no?, actuales de Rusia con Ucrania. No podemos pensar que son un mismo pueblo, no lo son, pero sí me parece que podríamos verlos en un sentido de naciones o de países hermanadas históricamente, ¿no? Claro. Incluso en algunos aspectos culturales. Me parece que esa podría ser una percepción incluso en la población al día de hoy, con todos los conflictos que bueno, ya conocemos. En otro sentido, Ucrania también es un espacio de tránsito, un espacio de conexión entre Europa, entre Rusia y de ahí pues hacia Asia tal cual. Y entonces, como este espacio de tránsito, pues puede servir en dos sentidos, como un puente de comunicación entre estos dos espacios, claro, entre Rusia y sus particularidades culturales, históricas, políticas, económicas actuales, y Europa, pero también puede ser un punto de quiebre, una especie de brecha, ¿sí? De abismo entre estos dos espacios. Entonces lo podríamos entender también como un espacio, una especie de frontera que está en constante transformación. Claro. Y es ahí incluso que podemos pues observar cómo actualmente pues existe también esta diferenciación en dos partes de Ucrania, ¿no? Una más pegada en términos históricos, lingüísticos sobre todo, a la actual Rusia, claro, y la otra más vinculada hacia Europa. Mariana, y tenemos todo el tema de que Ucrania tiene su condición de granero, ¿no?, claro, hacia Europa, y creo que eso es muy importante y que le da sentido de europeidad a Rusia porque la acerca hacia Occidente, y eso también la hace ser muy codiciada. Sí, totalmente de acuerdo. El tema desde Stalin, cuando era la Unión Soviética, o sea, Ucrania era para Rusia la canasta de pan. Entonces, desde ahí tiene esa importancia en términos de agricultura. Además de lo que comentaba Mauricio, al final Ucrania, por dónde está ubicada, tiene acceso a distintos mares que siempre ha sido para Rusia, cuando era imperio, para los zares, de cómo acceder a África, cómo acceder al sur de Europa, cómo acceder a Medio Oriente. Entonces, eso es clave. Y por otro lado, y más actual en estos momentos, también es tránsito de gasoductos, que al final, ahora, bueno, dadas las últimas circunstancias, en los últimos 20 años, Rusia ha diversificado, en vez de cruzar por Ucrania, cruzar por arriba de Ucrania o por abajo de Ucrania,
para suministrar, ahora sí, crudo y gas a la Unión Europea. Una de las grandes preocupaciones del electorado ucraniano en esta cita del 31 de marzo está relacionado con el conflicto territorial con Rusia. No olvidemos que las relaciones han sido muy tensas entre Rusia y Ucrania. Ahí está la anexión de Crimea en 2014, tenemos todo el separatismo prorruso en las regiones y en las provincias de Donetsk y Lugansk, y sobre todo este incidente naval en diciembre del 2018 que provocó el Kremlin y que obligó al actual presidente Petro Poroshenko a rescindir el Tratado de Amistad y de Cooperación entre ambos países. Todo ello está envuelto en tensiones tremendas entre Rusia y Estados Unidos, la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, la expulsión de Rusia del G8 y también la cancelación para que este país se adhiriera a la OCDE. Hay una frase muy interesante de Zbigniew Brzezinski, quien fue el asesor de seguridad nacional en épocas de Jimmy Carter, que decía: Rusia con Ucrania es un imperio, pero Rusia sin Ucrania es un país. Me parece que esto es importante. Andriy, ¿cómo se vive esto, digo, como ucraniano, el factor ruso? El factor ruso es muy importante para la, precisamente de lo que estábamos hablando hace rato, para Ucrania en términos de historia y en términos de sus relaciones geopolíticas con Rusia y con otros países. No solamente el politólogo Zbigniew Brzezinski dijo eso, sino también esa parte fue siempre resaltada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él solía decir que sin Ucrania no existe el imperio ruso. Como bien dijo nuestro invitado Mauricio, que ahora Ucrania en este sentido, bueno, por haber pertenecido a varios imperios a lo largo de su historia, ahora los sentimientos de los ucranianos están divididos también. Una gran parte tiene la conciencia pro-europea y otra parte que es más cercana a la frontera con Rusia, históricamente tiende a depender o, digámoslo así, culturalmente tiene lazos con Rusia. Claro. Entonces tenemos un corset ruso dentro de Ucrania. ¿Y cómo se ve esto reflejado en la parte política? Elecciones muy importantes del 31, Mauricio. Pues bueno, me parece que hay tres factores que tenemos nosotros que tomar en consideración. Primero, los factores internos, que por ahí estamos ya más o menos describiendo, ¿no? No es un país que esté unificado tal cual, que tenga una sola comunidad, por decirlo de alguna manera, étnica, lingüística, sino que por el contrario está diversificada, porque no nada más podemos hablar de ucranianos con vinculación rusa o de ucranianos, si quisiéramos decirlo así, porque también hay una vinculación con tártaros, sobre todo hacia la zona de Crimea, hacia esta parte. Entonces es una zona multicultural, ¿sí? Multiétnica e incluso multilingüística. Y entonces ahí primero hay factores internos que se tendrán que ir resolviendo pues en la propia dinámica nacional, en la propia dinámica local, y estas elecciones pues son una oportunidad justo para tratar de ir definiendo cuál va a ser el sentido de la configuración de un Estado nacional ucraniano. Claro. ¿Sí? Y por otro lado están los factores externos. Por un lado estaría Rusia, que efectivamente ejerce una influencia, que tiene un interés geopolítico con Ucrania, el paso de gas que ya se mencionó, pero también como una forma de contener el avance de la Unión Europea y el avance de la OTAN hacia la zona de influencia rusa. Y el último factor que podría estar conjugado entre dos elementos está, por un lado, la Unión Europea definitivamente, que invita a un proceso de integración en el sentido de que llama la atención el bienestar que pueda existir en estos países en relación con los países de Europa del Este, particularmente con Ucrania, y los Estados Unidos, que también tienen un papel importante en la zona, con su relación con la Unión Europea directamente, sí, con su relación con la OTAN, y definitivamente ahora, desde el conflicto con Crimea, también directamente ya claro, con el gobierno de Poroshenko. A ver, entonces lo que nos está diciendo Mauricio es que prácticamente Ucrania, digo, para todas las gentes que nos acompañan en el canal del Congreso, es que es un país dividido y polarizado en dos.
quiere formar parte de la zona de influencia europea que se disputa también con la hegemonía de Rusia y de Vladimir Putin. ¿Es así, Mariana? Y esto en la parte electoral se ve reflejado en los candidatos prorrusos, proeuropeos, se ve reflejado en los ciudadanos que están más cercanos también y que quieren acercarse a Occidente y otros que quieren estar apoyando el separatismo en el este de Ucrania. ¿Cómo se come esto en la política todos los días? Sin duda es un reflejo, la política de este mosaico social, cultural, esta división, y no de ahorita y no de estas elecciones en particular. Esto se viene arrastrando y el primer momento en que emerge esta división entre pro-Rusia o pro-Europa es en la Revolución Naranja, como en 2004-2015. Luego volvemos a ver estos virajes dentro del Parlamento en Ucrania de la Rada Suprema, igual en 2009-2010. Volvemos a ver lo mismo en 2014-2015 en las elecciones a propósito del tema de Crimea. Y con el Euromaidan también, ¿no? Exacto. Es de, bueno, en las de 2014-2015 es evidente el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos a Poroshenko, hoy el actual presidente, y por otra parte, Rusia apoyando sus partidos, a Yanukovych y la oposición en ese momento. Entonces, llevamos 15 años que se ve esta división y yo creo que dentro de los ucranianos, no sé qué nos diga aquí el doctor Andrei, pero es claro que todavía esta identidad no está consolidada como tal, son las dos cosas, y yo creo que el tema es que no ha habido un candidato que sepa lidiar con los dos. Siempre se van a los extremos o hay muchos grises y a la gente o no le gustan los grises o no le gustan los extremos. Entonces es complicado entender Ucrania. El tema del nacionalismo ucraniano, Andri, ¿cómo se vive? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, el ucraniano como idioma, el idioma fue prohibido, también fue prohibido cualquier rebrote del nacionalismo. Es decir, ¿dónde queda en esta elección el nacionalismo ucraniano? Bueno, también se está jugando varios candidatos nacionalistas porque se están enfrentando al nacionalismo ruso, pero ¿cómo se maneja esto? Precisamente el periodo que vive Ucrania el día de hoy es renacimiento de la identidad nacional. Y por tal razón, desde la educación temprana en Ucrania, a los niños se les educa a amar a su país, se les educa la historia verdadera del país, no la historia creada por los, digamos, por las fuerzas que antes formaban parte del escenario político digamos, de la URSS, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Ahora la identidad nacional de Ucrania se está revitalizando, se está renaciendo y aparte por el conflicto, por las cuestiones del conflicto con Rusia, los territorios que quedaron anexados o los territorios que están controlados por los separatistas prorrusos, son los territorios donde más gente vivía que se vinculaba, digamos, culturalmente con Rusia, y esto sin duda alguna se refleja en los gustos populares y se va a reflejar en las elecciones. Es decir, que los partidos viejos están perdiendo el apoyo de la población, de esa parte de la población que estaba vinculado con Rusia culturalmente. Ahora, ese territorio de Europa del Este y que es más prorruso, con todo este separatismo, de alguna manera bueno, hubo un referéndum, ¿no? En donde ellos votaron a favor del separatismo, ¿no? Sí, en Crimea fue lo que ocurrió, fue el procedimiento, ¿no? Lo que podemos observar es que ¿Y hubo también en Donetsk y Lugansk? Perdón que te interrumpa. No, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido esto. De hecho, ya ahí no hubo más apoyo de parte del gobierno ruso para que el proceso de separación de estos territorios se consumara. Claro. En el caso de Crimea sí se da así, o sea, bueno, ya había tropas rusas en Crimea por un acuerdo que se tiene establecido entre estos dos gobiernos para poder... Pero platíquenos, ¿es un regalo? Es decir, ¿Khrushchev le regala a Ucrania Crimea? Pues no se puede ver como un regalo. Desde ¿no? 1954, claro que no, pero se dice que eso fue lo que pasó, ¿no? Pues sí hay un proceso en el cual Khrushchev pasa administrativamente, territorialmente, la península de Crimea
a Ucrania, pero es en un contexto en el cual pues no se visualiza para nada la posibilidad de la desintegración de la Unión Soviética, de estos países que la conformaban. Entonces se podía ver, sí, como una cuestión administrativa, como una cuestión también política, porque finalmente él era originario de estas regiones, y entonces podría verse como un juego político, sí, a lo mejor al interior, pero no se podría prevenir pues ya la implicación a futuro, ¿no? Sobre todo para el proceso de desincorporación del territorio de Crimea y después incorporación al territorio ruso, para no utilizar un poco estos juegos de si anexión o no. Bueno, también es cierto que el marco jurídico de aquel entonces le permitía al jefe del Estado, digamos, otorgar otros territorios a cambio de la, a cambio de la anexión o a cambio de pasar ese territorio administrativamente hablando nada más, porque en aquel entonces no se pensaba, bueno, el país se pensaba como el único. Claro. Y entonces lo que pasa es que Khrushchev sí le otorga a Rusia de aquel entonces algunos territorios que están en el este de Ucrania. Claro. Ahora, ¿pero qué estamos viendo entonces con este regreso de Vladimir Putin a la escena internacional? Es decir, tenemos a un Vladimir Putin que está insatisfecho con sus fronteras, que quiere reposicionarse en las relaciones internacionales, que quiere que lo traten como gran potencia, sobre todo, Mariana, pensando un poco en que pues sale muy humillado, ¿no?, como perdedor de la Guerra Fría, y que busca tener mayor equidad, ¿no?, en el juego internacional. Sí, sin duda. Yo creo que en los últimos casi 20 años podemos ver a Rusia otra vez retomando y posicionándose dentro de la esfera, ahora sí que más bien la arena internacional. Vemos, sobre todo, esto empieza a ser más evidente en cuanto a uso de la fuerza en 2008 en Georgia, su intervención a través de financiamiento público a partidos políticos, tanto en Georgia como en Ucrania, en la Revolución de las Rosas, Revolución Naranja, y cómo va ganando apoyo popular, y sin duda lo volvemos a ver más enérgico en el tema de Crimea en 2014. Entonces creo que ahora lo vemos, no es que no esté presente, yo creo que hay una guerra de baja intensidad, que es lo que estamos viendo, una especie de tregua, por así decirlo, a través de los acuerdos de Minsk entre Unión Europea, bueno, principalmente Alemania, Francia, Estados Unidos y Rusia respecto a la posición de las repúblicas de Donetsk, Lugansk y Crimea, pero yo creo que la propia evolución que ha tenido las tecnologías ahora en esta era digital, pues a lo mejor no necesitas estar físicamente ahí para demostrar que estás teniendo injerencia, ¿no? Y ahora se ve que puede ser a través de bots, ¿no?, que hemos visto en las elecciones de 2016, aunque el día de hoy el fiscal general de Estados desinformación y propaganda Unidos dijo que realmente no tuvo una injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, pero bueno, al fin y al cabo, o sea, las formas en que Rusia está interviniendo en el escenario internacional han ido variando, se han ido modificando, han ido evolucionando, pero es evidente que en los últimos 20 años lo que se había desdibujado en los 90s, en esta época de transición política y económica e incluso social-cultural por esta desintegración de la URSS y de las repúblicas que la conformaban, y el resurgimiento de qué significa ser ruso. Sí. Bueno, y hablando de intervención, digo, lo que pasó en el Mar de Azov en diciembre del 2018, digo, a tal grado que se rompe el acuerdo para hacer una cumbre bilateral de Putin-Trump en el marco de la cumbre del G20 en Argentina, ¿no? Ahí también hubo una provocación del Kremlin. ¿Qué pasa con este asalto a 3 buques? Y digo, todo esto de alguna manera permea la antesala de la escena electoral, Mauricio. Pues sí, ya había habido un proceso en el cual cuando Ucrania es incorporada al territorio, perdón, Crimea es incorporada al territorio ruso, pues queda este estrecho que tenían ellos un acuerdo, si no me equivoco, desde 2003, en donde pues los navíos de ambos países podían transitar, ¿no?, para poder hacer pues comercio o las necesidades marítimas que tuvieran. Cuando el territorio de Crimea se incorpora a la Federación Rusa, pues ahí el estrecho prácticamente queda bajo control ruso, y entonces empiezan a tener una serie de medidas de control mucho más
más duras para los navíos ucranianos, hasta el punto en el cual no dejan que transiten estos tres navíos. Eso, bueno, pues va a generar un choque, obviamente, Claro. entre estos dos, y va a reanimar dentro de, o darle más fuego, ¿no?, más leña al fuego a los discursos nacionalistas dentro de Ucrania, me parece, por un lado, que hay que tener cuidado con estos nacionalismos extremos, y por otro lado también le va a dar un impulso a Poroshenko, que venía pues mal en términos de popularidad, políticos. ¿no? Sí, entonces este factor del estrecho va a ayudar en parte a recomponer a Poroshenko en sus aspiraciones para la reelección, aunado a otro factor que es este proceso de separación de la Iglesia Ortodoxa ucraniana Eso es muy de importante. la rusa. Eso es muy importante. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando de las elecciones de Ucrania del 31 de marzo. Volvemos, no se vayan. En las elecciones de Ucrania compiten 39 candidatos. Sin embargo, 3 principales figuran en la jornada electoral. El actual presidente Petro Poroshenko, que busca la reelección, y también la ex primer ministra Yulia Tymoshenko, que ambos candidatos son considerados del establishment y que no han levantado tanta popularidad. Por otro lado, se apunta en esta jornada electoral el candidato Volodymyr Zelensky, el llamado Trump ucraniano, quien no cuenta con experiencia política, pero que ha generado gran entusiasmo en las masas debido al desencanto de los ucranianos con el establishment y el statu quo. Andriy, a partir de 1991, Ucrania se independiza de la Unión Soviética debido a la desintegración que hubo por esos años, y adopta una nueva constitución, un sistema multipartidista, y le da garantías políticas a sus minorías nacionales. Platícanos un poco de las particularidades del sistema político de Ucrania. Digamos, hablando del sistema político de Ucrania, tenemos 3 poderes, como en cualquier otro país. El poder legislativo es unicameral, son 450 diputados. Y también tenemos el poder ejecutivo, que es la máxima figura de ese poder, es el presidente. Sí. Y también el poder judicial. Lo que pasa en Ucrania es que a partir de la caída de la URSS, de la Unión Soviética, no es precisamente, bueno, Ucrania recorre un largo camino para crear su propia, para construir su propia constitución, y es hasta el año 1998 que el Parlamento de Ucrania aprueba la Constitución de Ucrania, donde, bueno, una de las constituciones, digamos, democráticas, donde se garantizan precisamente las varias libertades políticas y, perdón. Claro. Ahora, Mariana, hablando un poco del sistema político, también Ucrania se está debatiendo ha habido debate público sobre un sistema presidencialista, parlamentario. ¿Cómo está ahí? Ahí Yulia Tymoshenko, que es una de las principales contendientes, candidata que es más cercana a la Unión Europea, hizo esta propuesta. Platícanos. Yo creo que desde que se crea la Constitución en el 98, se cambia en 2004, se cambia en 2010, se vuelve a cambiar en 2014 y ahorita se vuelven a debatir. ¿Y qué es lo que se está cambiando?
más allá de que es normal que en un sistema político haya cambios constitucionales para el fortalecimiento, en su caso, de la democracia, aquí todavía tampoco tienen claro qué quieren. Quieren ser parlamentarios, quieren ser presidencialistas, entonces van jugando con esto. Por ejemplo, en 2004, un poco, dada la circunstancia política, previo a la Revolución Naranja, cómo destrabar iniciativas de ley, cómo sacar al presidente que en ese momento estaba, que era Kuchma, entonces cambian a un sistema que fuera parlamentario presidencialista. Timoshenko, en 2007, 2009, que ella es primer ministro, proeuropeo en ese momento con Yushchenko como presidente, ella quiere cambiarlo para darle mayor poder al Parlamento versus poder ejecutivo. El Ejecutivo. Entonces en 2010 que llega Yanukovych se cambia de darle, o sea, fortalecer otra vez el presidencialismo. Entonces están así un poco, es más la coyuntura más que una visión a largo plazo de qué es lo que se quiere. Y esto ha sido un poco como títeres políticos, o sea, depende de quién está en el poder, cómo se pueden favorecer para fortalecer su poder, ya sea el legislativo o el ejecutivo. Y todavía no se logra ese aprovecha equilibrio. Vladimir Putin, ¿no? De Claro. esta tibieza o de esta debilidad de la clase política. Además, yo creo que los ciudadanos ucranianos están hartos de la clase política, están hartos del establishment. Digo, pensemos un poco en el legado de Petro Poroshenko, cuáles fueron sus principales aciertos y fallas. Hay escándalos de corrupción y se le considera un personaje muy débil. Mauricio. Pues me parece que aquí hay un factor que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Además de esto que ya se está mencionando y la participación de Rusia y lo que pueda aprovechar en estas coyunturas, y son estos factores internos. ¿Quiénes están detrás de estos candidatos? ¿Quiénes están detrás de estos políticos? Y muchas veces son oligarcas o ellos mismos son oligarcas, Sí, no Petro olvidemos. Poroshenko es el rey del chocolate, ¿no? Así se le conoce comúnmente, ¿no? Y efectivamente tiene sus propios intereses económicos, y lo mismo vamos a ver con otros candidatos que también tienen por detrás un respaldo de ciertos oligarcas que se generaron durante el periodo de desintegración de la Unión Soviética y que bueno, ellos han ido de alguna manera globalizándose en términos económicos en el escenario internacional, ¿sí? Pero el desarrollo de un régimen político dentro de Ucrania no se va dando de la misma forma. Entonces ahí es donde podemos encontrar que existen estos, por decirlo así, bandazos, ¿no? Porque está en un proceso Ucrania de configurarse como un Estado, con un gobierno, que tendría que fortalecerse, porque si no se fortalece en el mediano, en el largo plazo, sí, entonces va a entrar en condiciones bastante conflictivas. Una es mantener este status quo tal cual de tensiones, un Estado débil, con una economía también que se ha ido debilitando, y la otra es y la confrontación sobre todo entre Rusia con la Unión Europea, con los Estados Unidos, pero si estos factores externos empiezan a distenderse, empieza a terminar estos conflictos, claro, que ya hemos visto algunos coqueteos de algunos líderes europeos con Rusia, entonces eso pone una situación más difícil al interior de Ucrania. ¿Por qué? Porque esto va a fomentar lo que podríamos pensar un proceso de balcanización, que veníamos mencionando, un proceso de desintegración hacia el interior de los grupos lingüísticos y étnicos diferenciados dentro de Ucrania. Entonces es un escenario difícil para ellos. Por eso la elección en este momento es muy importante, en el sentido no solamente de quién va a ganar, sino del sentido que va a tener en los próximos años la configuración de un régimen político en Ucrania. Claro. O sea, se está jugando el futuro político, ¿no? de varias décadas de Ucrania. Y bueno, tenemos aquí todo el tema de Petro Poroshenko. ¿Cómo es leído Petro Poroshenko por el electorado ucraniano? Digo, está muy bajo en las encuestas y es muy difícil que se reelija. Lo que pasa es que ahorita, en estos momentos, no se sabe precisamente quién es. Bueno, se sabe que los tres candidatos punteros son Petro Poroshenko, Yulia Timoshenko y Volodymyr Zelensky. Pero, sin embargo, no sabemos qué tanta es la diferencia entre los tres. Algunas encuestas nos muestran que hay más apoyo hacia Petro Poroshenko que a Yulia Timoshenko. Okay. Algunas otras encuestas nos indican que es al revés. Pero en todos los casos, Volodymyr Zelensky queda por encima, ¿no? Queda por encima de otros candidatos, de los tres, claro, de otros dos candidatos. ¿Qué está representando Volodymyr Zelensky? Digo, esto es importante. A ver, vamos a analizar primero su perfil.
Es una persona que no tiene experiencia política, es joven, tiene 41 años, pero sobre todo, Mariana, llama la atención Mauricio Andrí, que forma parte, ¿no? Es un comediante, tiene una serie que se llama Servant of the People y que convierte también su partido político con el mismo nombre, ¿no? Del sirviente del pueblo, y está teniendo muchísimo auge. Mariana, ¿cómo explicas esto? Creo que lo que es clave es que es diferente a lo que se ha visto en los últimos 20 años. Timoshenko la hemos visto de primer ministra, la hemos visto en las segundas vueltas, la hemos visto en la cárcel. Es una figura muy pública en muchos sentidos. Claro. Entonces ya está muy vista, no tiene una claridad sobre qué quiere, a veces coquetea con Rusia, se acerca, eso le cuesta la cárcel, a veces coquetea con Europa. Entonces no hay claridad sobre ella. Poroshenko, su mandato, él que llegó en el Euromaidan, en esta revolución contra corrupción, pues él está acusado con carpetazos de investigación, su fiscal general también. Entonces todo el tema que había prometido de reforma judicial ha sido muy cuestionada, no solo al interior de Ucrania, pero incluso del Fondo Monetario Internacional, que era una moneda de cambio de te presto dinero, si empiezas a fortalecer tu sistema de justicia. Entonces, Zelensky es este señor que hace 2 meses ni siquiera estaba registrado como candidato. Esto es de un mes para acá. Y de pronto está punteado en las encuestas. Es correcto, como dice Andrei, no sabes quién está arriba, si Timoshenko o Poroshenko se van peleando la segunda vuelta, pero lo que sí claro es este señor que es diferente. Es un cómico, es actor, es muy cercano a uno de los oligarcas del medio de la televisión, que son al final los que también tienen mayor poder económico en Ucrania. Sí. Entonces es alguien diferente. Entonces creo que la gente en este sentido, desesperación de sentirse defraudados tanto por el candidato prorruso, la candidata prorrusa igual o proeuropeos, esta es una tercera vía. Y no es un tema de nacionalismo aquí, estamos viendo un tema de populismo, que aparte lo vemos en todo el mundo en distintas regiones. Pero entonces él está representando el factor antisistema, es decir, el factor anti-statu quo, Zelensky, y también está aprovechándose del descrédito de los políticos, de la política de siempre, y también de una recesión económica, porque también es importante saber que hay una economía escuálida, una economía que crece de manera muy mediocre, y que eso también le resta votos al presidente. Sí, claro, el problema económico en Ucrania no es de Poroshenko para acá. O sea, es un problema que viene arrastrándose incluso desde antes de la desintegración de la Unión Soviética, pero que se ha venido recrudeciendo en todos estos años, generando pues una diferenciación en los ingresos en la población, unos sectores oligárquicos pues con bastantes ingresos, muy ricos obviamente, y un grueso de la población sin muchos ingresos o prácticamente sin ingresos. Y incluso eso se ve hoy en la posibilidad de quienes pueden contender en las elecciones, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 39 candidatos. Cada uno de esos candidatos tenía que dar un depósito de alrededor de $92,000, $93,000, y eso representa el ingreso de un ucraniano promedio en más de un año, ¿no? O sea, muy pocos ucranianos van a tener la posibilidad, mexicanos incluso, ¿no? Sí, claro. Tener la posibilidad de tener $92,000 en la cuenta del banco dispuestos a apostarlos en una carrera presidencial. Entonces nos habla de una diferenciación muy importante ahí, y nos habla también de un distanciamiento de estos candidatos y de estas élites políticas y oligárquicas del resto de la población ucraniana. Y entonces ahí podemos encontrar todo este descrédito, todo este descontento, y un candidato que ves en la televisión, un candidato que está en medios de comunicación constantemente como Zelensky, inmediatamente llama la atención. Es una persona carismática, es una persona que podemos pensar que es atractiva, como lo han dicho, es joven. Entonces eso llama la atención también de otros jóvenes, llama la atención de gente que tal vez no estuviera tan involucrada en las elecciones tal cual, pero que en un momento determinado podía votar por él. Aunque aquí hay que señalar un punto importante: si bien Zelensky va encabezando las encuestas en cuanto a intención de voto, también la propia población ucraniana tiene cierto nivel de conciencia de que él posiblemente no gana o no va a ser presidente, es a lo que me refiero, ¿no? Hay una parte de la población que dice, bueno, sí va encabezando las encuestas, pero no va a ser presidente. Es una cuestión contradictoria ahí, y en estas encuestas sale por arriba, muy poquito por arriba, Poroshenko sobre Timoshenko, solo por 1.5%, ¿no? en esta intención de voto. Entonces, también existe esta posibilidad de que él, ya en una segunda vuelta, si es que lograra
Sí. irse a este mecanismo, pues lo pierda con cualquiera de los otros dos candidatos que son, digámoslo así, políticos más de carrera. Experimentados. Entonces, ¿podemos hablar que es el Trump ucraniano? Sí, totalmente de Además acuerdo. del mirador de Jair Bolsonaro, ¿no? También de Brasil. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa con Zelensky es que no se sabía hasta el último momento si se va a postular a la carrera presidencial. Él anunció su participación precisamente en diciembre, pero a pesar de eso, desde mucho más antes empezó, bueno, su equipo presentó una película que se llama precisamente el sirviente del pueblo, haciendo la alusión precisamente al servidor público. Y ahí en esa película, de hecho, dicho sea de paso, muy interesante, él narra, él es el protagonista de la película y habla sobre cómo él va a poner el orden en el país. Entonces, esa película tiene mucha popularidad dentro de los ucranianos, pero lo que pasa, entonces los ucranianos, digámoslo así, quieren votar por el protagonista de la película, no por el candidato. Lo que pasa hoy en día es que Zelensky, claro que no puede quedarse dentro de su burbuja, de su zona de confort, el cual es el escenario, sino tiene que salir a debatir, sino tiene que salir a proponer, bueno, expresar sus ideas acerca de la gobernanza y no le sale bien. Lo que dice no tiene mucho sentido y eso pone en riesgo el escenario futuro de la vida política. O sea, hay una ambigüedad en país. sus propuestas en materia de política pública. Bueno, entonces estamos hablando del candidato antisistema, pero hay tres contendientes principales, Yulia Timoshenko y Petro Poroshenko. Digo, en términos de política exterior es muy importante en dónde están sus apuestas geopolíticas, ¿no? Yulia Timoshenko, Mariana, y Petro Poroshenko están a favor de la Unión Europea, incluso al ingreso de la OTAN. ¿Y cuál es la propuesta de Zelensky? Es decir, Zelensky se va a ir, es más proeuropeo, es más prorruso, porque también hay que decir que hay otros candidatos prorrusos que no están teniendo auge ni han levantado respaldo popular. Yo creo que, o sea, si bien es clara la política exterior hacia Europa de Timoshenko y de Poroshenko, que son proeuropeos, sobre todo Poroshenko, que logra el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea, Timoshenko, que ha tenido una cercanía siempre, ¿no?, cuando ella era primer ministra. Pero más allá de eso, yo creo que también es importante cuál es la posición que tienen con Rusia. Claro. El único que es abierto con una ruptura con Rusia es Poroshenko. Timoshenko, grises, no comenta nada. Y lo mismo Zelensky, no comenta nada sobre Rusia. Incluso en una de las entrevistas donde él también se siente incómodo de, sí soy candidato, pero yo soy actor, pero mi película, mi serie de televisión, y le preguntan, ¿cuál va a ser tu política con Rusia? No, pues cada quien pensará diferente y platicaré con Putin. Bueno, pero no hay un claro de rompo, como dice Poroshenko o Timoshenko, que sabemos que ha tenido una cercanía que ha sido estratégica, sobre todo en temas de energéticos, que eso fue lo que le costó la cárcel, acercarse con Rusia en 2009, en 2010, cuando era la crisis internacional económica, acercarse, tener un mejor deal económico, y entonces la acusan de corrupción por acercarse con Putin para negociar precios del gas. Entonces, más allá de si es proeuropeo, hay que saber cómo es la ruptura o acercamiento, claro, con Rusia. Pero entonces Vladimir Putin, un gran experto, maneja de manera impresionante el rompecabezas geopolítico global, no nada más de su esfera de influencia o de su región inmediata. Podrá manipular y en caso de que Zelensky se convierta en presidente, pues la toma de decisiones. Es decir, ¿tenemos un Vladimir Putin contento con una posible victoria de Zelensky?
Pues me parece que de los tres Yo creo que candidatos sí. ninguno de estos tres podríamos decir que es tal cual prorruso. Sí. Y me parece que aquí también el debate tendría que ir en el sentido de qué tanto están sus propuestas al interior de Ucrania y al fortalecimiento de las instituciones ucranianas y del gobierno ucraniano tal cual, porque eso es lo que realmente le va a dar la posibilidad al país de que no termine, como parece que está en este momento, en medio de un fuego cruzado entre Occidente y Rusia. Entonces por ahí habría que ver, hasta donde observo, hasta donde entiendo, no hay claridad todavía. No hay. Sí hay un intento, perdón, de lucha contra, de combate contra la corrupción. Apenas el año pasado se impuso una ley para tratar de favorecer Que todo no esto. Que no pasó. Que no pasó. Con la intención de que hubiera un préstamo de alrededor de 1.000 millones de euros, ¿no? O sea, va por ahí, es un poco la apuesta al interior, ¿no? Este combate a la corrupción. Y el otro tema es recomponer lo económico. Me parece que un candidato que le funcionaría, ¿no? O sea, el status quo está entre Putin y Poroshenko, ¿no? No se va a mover mucho, es aventarse otros 5 años de tensiones, pero un candidato que a lo mejor le podría ser más cómodo al gobierno ruso podría ser Zelensky, en el sentido de la inexperiencia política, en el sentido de que es una incógnita, en el sentido que a partir de ahí pues Rusia podría presionar un poco y tratar de ir resolviendo ya estos problemas al interior de Ucrania también, y obviamente en las relaciones entre estos dos gobiernos. Yo Ahora, creo que sí, Boris Boyko tampoco ha resurgido, ¿no? O sea, el otro candidato que es prorruso, pues no tiene mucha está en popularidad. cuarto lugar. Está en cuarto lugar. Y era del partido que dejó Yanukovych, que era Exacto, prorruso, cercano que ha ido ya. evolucionando, pero al final ahí está. Yo creo que algo clave aquí es, diferente a otras elecciones que hemos visto en el pasado, donde es muy clara la intervención de Rusia o es muy clara la intervención de Unión Europea, aquí ves a las potencias, si lo queremos poner así, Sí. de lejitos. Creo que Ucrania está autodestruyendo un poco, o se está autoconstruyendo. Entonces, Putin, no me meto. Ellos están solitos, están como matando un poco, ¿no? Sí. Y por otra parte, tampoco ve a una Unión Europea fuerte. Traen un tema con el Brexit impresionante. Y un Estados Unidos aislacionista que dice, yo ni me voy a meter con Putin, yo estoy en mi rollo, Entonces, Putin está viendo de lejos. Entonces, yo creo que no importa cuál sea el candidato, No él importa. está viendo, pago por ver, vamos a ver la segunda vuelta y ahí a lo mejor intervengo y de manera Claro. a través de tecnología. Entonces, eso te da una clara visión de cómo está y cómo ha cambiado el escenario internacional en los últimos 5 años, muy distinto a las elecciones pasadas. No, y pensando un poco en Putin, está participando en esto de los fake news, está financiando campañas políticas, cómo está el manejo de la desinformación, porque hoy lo estamos viendo, ¿no? O sea, también las campañas políticas trascienden de los medios de comunicación tradicionales, hoy estamos ante los medios alternativos. Sí, es cierto. Bueno, en el caso de Putin, a él más le convienen los candidatos, bueno, desde mi punto de vista, más le convienen los candidatos como Yulia Tymoshenko o Volodymyr Zelensky. Con Petro Poroshenko tiene mayor incomodidad porque este presidente, bueno, el presidente actual, hizo todo lo posible dentro del marco jurídico que se lo permite hacer, por así decirlo, para defender la soberanía de Ucrania ante la invasión rusa, ante la anexión de los territorios ucranianos por el país vecino. Y entonces, en este sentido, Putin quizá no quisiera, no sea tan fácil negociar con Petro Poroshenko si este último se vuelve a reelegir. Ahora, en el caso de Zelensky, esta persona no es un candidato independiente desde mi punto de vista, porque se habla mucho de que detrás de él existe una figura de otro oligarca que está brindando el apoyo al proceso de la carrera presidencial de ese candidato. ¿Quién es ese oligarca? ¿Sabemos? Es También de Igor, la televisión. Es que todos los oligarcas Sí. tienen sus propios canales de Y hay que televisión, el mismo recordar que Petro el Poroshenko. sistema o sea, electoral que tiene Ucrania nada que ver con el de México, que es muy fuerte en el sentido de financiamiento público, Claro. acceso a medios de televisión. Ahí no, entonces
quien tiene dinero tiene mayor acceso a televisión, tiene mayor Sí. acceso a tener actividades de campaña. Sí. Entonces, el sistema electoral tiene una lógica económica. Y oligárquica, ¿no? Y O sea, muy oligárquica. concentradora, ¿no? De la riqueza. ¿Quién es El otro oligarca, aquí tengo el nombre porque luego me cuesta trabajo. Igor Pronunciarlo, ¿no? Kalomoisky. Ok. Ajá. Igor Kalomoisky, él está vinculado a un sector bancario. De hecho, por ahí se le acusa de haber desaparecido a algunos dólares. Él mismo dice que él está abierto a la investigación y que si se los encuentran los devuelve. Pero ahorita está autoexiliado en Israel y tiene esta vinculación con Zelensky, y también hay pues cierta vinculación, se maneja ciertos vínculos con Timoshenko. Ahí al parecer hay una especie de distanciamiento entre Poroshenko y este otro oligarca, en el sentido de que Poroshenko pues toma el banco, ¿no? Este Privatbank se llamaba. Ahora, déjame, Mauricio, platicaste algo interesantísimo, la ruptura eclesiástica entre Kiev y Moscú. Esto también lo está utilizando Poroshenko como como un artefacto político para incrementar su popularidad. Claro, porque es un discurso, me parece, de carácter conservador, que va para algunos sectores de la población, pues también de carácter nacionalista. O sea, van estos dos factores. La confrontación con Rusia, que me parece que sí es una confrontación seria, que no se puede dejar solamente en términos de baja intensidad o mandarla un poco como al desván o al olvido. Es algo que está presente y que todos los días están ahí, estos enfrentamientos de mayor o menor escala, ¿no? Entonces tenemos esta parte de la problemática. Entonces eso sirve, y me parece que le sirve incluso a los tres candidatos para ganar fuerza dentro de las elecciones, ¿no? Yo me estoy confrontando, y Poroshenko es muy claro en eso, yo me confronto con Rusia, yo soy fuerte en ese sentido, sí. No me dejé en el estrecho de Kerch, ahora también estoy buscando la independencia en términos religiosos, porque el patriarca Kirill, la autonomía. Claro, tiene una vinculación directa con el gobierno ruso, particularmente con Putin. Entonces yo al separarme de esto, estoy marcando mi distancia, y estamos en una especie de juego de suma cero, ¿no? Entonces, al perder ese contacto con Rusia, lo gano. Pareciera que lo gano en automático con la Unión Europea, pero me parece que eso es un error, porque no creo que, no estoy en la posición de que la Unión Europea, simplemente porque esté más distanciada Ucrania de Rusia, lo va a incorporar plenamente en un proceso de integración con todos los derechos de cualquier otro país miembro de la Unión Europea. Tendría que hacer una serie de ajustes al interior de su país en términos democráticos, que aquí habría que definir si estas elecciones lo son, o son elecciones en un carácter meramente electoral, en donde sí hay competencia, pero como lo mencionábamos hace un momento, los candidatos están alejados de la población, ¿sí? Y en términos también de combate a la corrupción y de mejoras en el sentido económico, en donde el gobierno de Poroshenko tuvo un momento coyuntural muy importante cuando gana las elecciones pasadas, y no hay resultados muy claros. Evidentemente no es él el del problema, no es él el que va a resolver, pero no hubo resultados, al menos en este último periodo. Bueno, vamos a un último corte, regresamos con conclusiones de estas elecciones en Ucrania, no se vayan. Ucrania ha tenido difícil la transición de una economía altamente planificada a una economía de mercado. Ahí se apunta y destaca el gran peso político y económico de los oligarcas ucranianos, aquellas figuras que se aprovecharon y se beneficiaron de todo el proceso de privatizaciones de Ucrania en la década de los 90. El mismo presidente Petro Poroshenko se lo conoce como el rey del chocolate, tiene empresas ligadas al armamento y también posee un canal de televisión. La economía está pasando por un momento flaco, por así decirlo. La gente está descontenta debido a que no hay desarrollo económico y oportunidades de trabajo, y ahí las remesas están jugando un rol importante para sustentar la economía. Sobre todo también porque el acuerdo de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea no han tenido los dividendos que se esperaban, y por otro lado tenemos también toda la problemática de las relaciones tan tensas con Rusia que hacen
que la economía padezca con un ritmo mucho más lento. Andrei, tomando en cuenta que tienes nacionalidad ucraniana y mexicana, ¿por qué los mexicanos tendríamos que voltear a ver lo que está pasando en Ucrania? Es decir, es una cita geopolítica electoral de gran importancia para las grandes potencias y para lo que está sucediendo en el mundo y en la política global. Yo diría que sí. Primero quisiera resaltar un momento muy importante para mí como perito traductor y intérprete federal. A partir de los últimos años se ve más, se ha intensificado la llegada de los rusos y ucranianos hacia México, la migración. Y en este sentido, México sí debería de voltearse hacia esa región para entender quiénes son los que llegan a México, no sé, sea de paso a Estados Unidos, o los que quieren quedarse aquí, los que piensan en quedarse, por ejemplo, en la península de Yucatán. Hay muchos rusos y ucranianos que por las cuestiones digamos, de un procedimiento simplificado del visado para los rusos y ucranianos, pueden estar dentro del país cierto tiempo. Y muchos de mis compatriotas aprovechan de ese régimen, digamos, para quedarse en México, para conocer al país. Y en este sentido yo pienso que es muy importante para México conocer a la región, a Ucrania y su cultura. Yo creo que va en dos vertientes la importancia para nosotros. Desde el punto de vista internacional, yo creo que estas elecciones te dan una pauta sobre qué está haciendo Rusia, qué está haciendo la Unión Europea, qué está haciendo Reino Unido, qué está haciendo Estados Unidos, dónde están sus prioridades. Y nos queda claro que no están allá. Entonces ahí es donde México tiene cabida para tener un mayor acercamiento con la Unión Europea, que si bien ya lo tiene y renovó su acuerdo de asociación estratégica, aún así en el tema del Brexit creo que es importante relanzar ese tipo, o sea, la relación que ya existe. Por otro lado, yo creo que todo el tema del sistema político electoral y las elecciones en Ucrania nos muestran la importancia y solidez que tiene el sistema en México, la importancia de la autonomía de los órganos electorales, de la fortaleza que tenemos aquí y de lo que te ayuda en sí para procesar la pluralidad política de una manera ordenada y que realmente sea representativa de la población y de sus intereses. Y algo muy importante que hemos visto y que hemos discutido aquí es la importancia que Ucrania necesita avanzar en su tema de reforma judicial para tener mayor acceso a mercados, préstamos. Y te habla de la importancia que tiene que haber de la autonomía de los propios órganos y de las instituciones. Claro. Y yo creo que ese mensaje es para todos, no solo para México, pero es en sí un mensaje hacia la democracia, hacia los países que estamos siempre en construcción democrática, sobre el fortalecimiento y la viabilidad que eso tiene. Bueno, yo lo considero en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en el ámbito internacional, desde México tenemos que ver qué está pasando en el mundo y dónde están los principales países, los principales agentes del sistema internacional interactuando, ¿no? Ucrania es un caso muy paradigmático en ese sentido. Está la Unión Europea, está Estados Unidos y está también Rusia, y un país que pues es el importante aquí, ¿no? Que es del que estamos hablando en esta mesa, y que a veces pareciera que lo vamos a pasar en un segundo término en este juego de las grandes potencias. Y en ese mismo sentido, pues la cuestión de hidrocarburos, ¿no? Que por aquí se mencionó. México finalmente está vinculado, ¿no? Con los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen una intención de mantener una vinculación en términos de hidrocarburos con la Unión Europea, ¿no? Por una cuestión de seguridad, que es lo que manifiesta el presidente Donald Trump, ¿no? Entonces ahí nos tiene que interesar. Y finalmente, en este juego de las grandes potencias, ¿qué pasa con agentes como México? ¿Qué pasa con países como México o Ucrania, un poco más pequeños, un poco más recientes en el juego internacional? ¿Y qué tendríamos que hacer, ¿no? Desde estos países para poder fortalecernos y para poder tener una presencia mucho más sólida, independientemente de nuestras capacidades militares, económicas, políticas, en el escenario internacional? Y sobre todo, ¿qué hacer con la vecindad, ¿no? México con Estados Unidos y Ucrania, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Y ahí hay una coincidencia importantísima. Pues muchísimas gracias a Mariana
a Andrei y también a Muchas Mauricio gracias. por habernos acompañado el día de hoy. Soy Rina Musali, los esperamos en una nueva jornada electoral la próxima semana con elecciones en Israel, que también es una cita geopolítica de gran importancia.